La lucha que el Magisterio Nacional mantiene por la defensa de la educación se vio magnificada esta última semana de agosto, cuando de nueva cuenta la CENTE se desbordó literalmente. Miles de trabajadores de la educación de 22 estados del país se ven representados en el gigantesco plantón que se mantiene en el Zócalo de la capital mexicana. Asimismo, este pasado lunes se llevaron a cabo reuniones operativas con los dos poderes legislativos, participando por la mañana en el Senado de la República con la Junta de la Coordinación Política, reunión en la que senadores de las diversas bancadas reconocieron el trato institucional con la CENTE. Por la tarde del mismo lunes en el Palacio de San Lázaro se operó la reunión con diputados en la ruta del diálogo que se construye en la lucha por la educación y nuestros derechos como trabajadores. Por la mañana del martes asistimos a la entrevista con la televisora Telesur, en la que nuestro secretario general planteó para Latinoamérica la situación que vive la educación en nuestro país. Es una situación muy complicada, nos tratan de aplicar una mal llamada reforma educativa, que de educativa no tiene nada, es una reforma de carácter administrativo, laboral, con una campaña de linchamiento en contra de la clase trabajadora, que busca confrontarnos con la sociedad, haciéndonos responsables de un rezago que compartimos que existe, pero que no aceptamos bajo ninguna circunstancia ser los responsables directos. En estos momentos tratan de concretar, y digo tratan porque es el Pacto por México que ha secuestrado nuestros poderes legislativos, trata de secuestrar la educación, trata de llevarnos hacia un esquema privatizador, porque manejan conceptos propios de la iniciativa privada, la productividad, la calidad, los estándares de producción. Significa con ello que en esta mal llamada reforma educativa se asume como dirección las indicaciones de organismos internacionales como la OCDE, como grupos empresariales dibujados o encubiertos en organizaciones sociales como Mexicanos Primero, como la Coparmex, que buscan a través de la educación en México generaciones futuras que puedan considerarse como mano de obra barata para beneficio de la iniciativa privada. Al filo de mediodía, una reunión con intelectuales se realizó en las instalaciones de la sección novena, en la que de manera clara se puntualizó los ejes a tratar en la primera reunión con ambas cámaras de legisladores, y en la que además se definió la comisión que habrá de tomar la mesa de diálogo. Así fue que de manera histórica para la CENTE y gracias a la contundencia del movimiento magisterial nacional, en punto de las 5 de la tarde fuimos recibidos por una veintena de diputados y senadores, a los que se les dejó claro, primeramente, que la educación no es un servicio, es un derecho del pueblo y obligación del Estado proporcionarla, que la reforma educativa por sus condiciones es más una reforma laboral que atenta contra los derechos del trabajador. Nuestro secretario general dejó claro el planteamiento de la CENTE. De principio, nosotros tendremos que reconocer, ambos, ustedes y nosotros, que las leyes reglamentarias no son independientes una de otras y que su origen viene de una, para nosotros, y sin el afán de ofender, de una mal llamada reforma educativa, porque no contempla, desde nuestro punto de vista y de un amplio sector de la población, ninguno de los aspectos fundamentales que la pueden convertir en una verdadera reforma educativa. No podemos aceptar, de facto, discutir una ley del servicio profesional docente, porque no es una ley independiente a la reforma. De origen, esta mesa debe de discutir los planteamientos generales de la reforma educativa, las leyes aprobadas y algo que no aparece en ninguna de estas reformas y que la Cámara de Diputados y Senadores ha querido establecer como la ley del servicio profesional docente. Si no nos ponemos de acuerdo en la agenda, en los principios de cómo vamos a estar trabajando esta mesa y tratamos de encorchetar este proceso con un planteamiento, y lo digo con respeto, muy cuadrado, entonces estamos destinados al fracaso. Y en vez de generarse una ruta de construcción, nuevamente va a ser una ruta de desencuentro. Para nosotros estamos aquí para, de origen, empezar una discusión desde la llamada reforma educativa, sus leyes reglamentarias
y todo el tema en carácter educativo. Ponemos en el centro que debemos de revisar con precisión en la reforma cuáles son los grandes vacíos, cuáles son los planteamientos que no aparecen y que nosotros sentimos no que afectan al magisterio democrático o a la clase trabajadora, sino que afectan a la población en general. En primer lugar, queremos precisar que esta reforma no tiene un carácter social, porque en todos los documentos que han presentado en las leyes reglamentarias, en ningún espacio aparece la educación como un derecho social. Y está muy discutido y es muy controvertido el tema de la obligación del Estado de coberturar todas las necesidades del servicio educativo. Hablamos no nada más de la infraestructura de mantenimiento y equipo, sino también que hablamos de la necesidad de coberturar la planta en relación de recursos humanos que se requiere para coberturar todo el servicio educativo. Ese es uno de los principales puntos. El segundo, hay una ausencia completa de un planteamiento de carácter pedagógico, que es lo que le daría la legitimidad y el carácter de verdadera reforma educativa. Se ha reconocido desde el mismo secretario de Educación el desfase que existe en los libros de texto, en los planes, en los programas, y esta reforma no contempla para nada una transformación a través de un nuevo modelo educativo que venga de fondo a resolver el gran rezago en que se encuentra inmerso este proceso tan importante para la transformación social. Y por último, otro de los grandes ejes, que no quiere decir que sean totales, sino que es mi participación, tiene que ver cómo se afectan los derechos laborales de los compañeros, de los trabajadores de la educación, y no se considera en ningún momento las leyes que nos favorecen y que de una manera u otra consagran los derechos que a lo largo de toda una historia han venido conquistando los trabajadores de nuestro país. Por eso nosotros le pedimos a esta representación del Poder Legislativo que haya la flexibilidad en el manejo, en el contenido, en la agenda que vamos a abordar, porque irnos directamente con el planteamiento de discutir unas propuestas para la ley del servicio profesional docente nos va a llevar a una contradicción que no vamos a poder salvar, y lo hago en el tono más fraterno porque creo que aquí hay muchas cuestiones que es responsabilidad de ustedes y de nosotros tratar de resolver, de construir en una ruta que no puede finiquitar con una pura mesa de trabajo como esta, sino que se tendrán que generar los espacios, los compromisos, las agendas y concluir que en ningún espacio de la reforma educativa y que solamente en la ley del Instituto Nacional para la Evaluación se hace mención de la construcción de una ley del servicio profesional docente y que tampoco tiene tiempos. Entonces no podemos caer en el error que ya se dio con la aprobación de una llamada reforma educativa en 10 días, que no se discutió, que no se analizó, que no representa ningún avance, que más bien tiene una característica de retroceso, y tratar de construir una ley del servicio profesional docente de aquí al 1 de septiembre. Hago el llamado fraterno con el compromiso serio y responsable de hacer las aportaciones, de comprometernos a la construcción, pero que la revisión sea de fondo, entendiendo que las leyes en sí constituyen prácticamente una misma. Y para ello es importante la revisión en todos los sentidos, desde la reforma constitucional hasta las 2 leyes reglamentarias aprobadas, y esta que no vemos el por qué se le tenga que dar el carácter de ley.
En esta primera reunión, algunos de los legisladores manifestaron su postura de no solapar tropelías, coincidieron y reconocieron que las leyes reglamentarias, la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General de Educación se aprobaron apresuradamente sin la discusión y conocimiento que ameritan, razón por la que de manera generalizada los trabajadores de la educación coincidimos en la poca responsabilidad y conocimiento de los legisladores que aprobaron dichas leyes, exigiendo la derogación de las mismas, así como una verdadera evaluación que vaya desde los planes y programas, infraestructura, oportunidades para la profesionalización docente y evaluar el cuestionado desempeño del mismo secretario de Educación. Después de varias horas de discusión, dicha reunión se recesó haciendo el compromiso de presentar la agenda que habrá de desahogar y dar solución favorable a la educación en el país. El miércoles, la fuerza de la CENTE superó las expectativas y dio por tierra las declaraciones del gobierno al minimizar el movimiento magisterial, cuando a partir de las 10 de la mañana, una marcha sin precedentes en números y contingentes partió del Palacio de Bellas Artes. Una larga columna que se perdía en el horizonte arribó a Los Pinos, siendo recibidos por el director general adjunto Ricardo Martí Sánchez, a quien le entregaron un documento que manifestaba la democratización del CENTE, la respuesta al documento emanado de los foros de análisis de la reforma, el cese a la represión, lo relacionado con el ISSSTE y sobre todo el respeto a nuestros derechos laborales, además de exigir la presencia de los titulares de la Secretaría de Educación Pública y Gobernación en las mesas de trabajo. Por la tarde, nuevamente se reunió la comisión con diputados y senadores ante quienes fue presentada la agenda de trabajo, documento que integrará la participación de la Comisión Legislativa Bicameral, la Comisión Única de Negociación de la CENTE, la Secretaría de Educación, la titularidad del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Gobernación. Los temas a discutir se dividen en 3 apartados. Primero, en una declaración conjunta de la mejora y transformación de la educación en ejes filosóficos, epistemológicos y pedagógicos que fundamentan ambas propuestas. Segundo, profesionalización para mejorar y transformar la educación. Evaluación para mejorar y transformar la educación. Enfoque, fundamento y fines de ambas propuestas. Tercero, los derechos laborales de los trabajadores de la educación y la ley del servicio profesional docente, principales afectaciones e implicaciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente y los vínculos con la Ley General de Educación y la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Presentación, discusión y argumentación de las propuestas de la CENTE y de la Comisión Bicameral, así como la reforma a los artículos 3 y 73 transitorios. La falta de capacidad de decisión de los legisladores del PRI y su retoño el verde ecologista nos han llevado a establecer varios encuentros en los que la decisiva participación de los trabajadores de la educación y otros sectores solidarios nos habrán de llevar a buen cierre en esta lucha por la educación y nuestros derechos como trabajadores. Finalmente, podemos decir que las movilizaciones en la capital del país han sido y serán una presión detonante en la instalación y realización de las mesas de trabajo con el gobierno federal. Es así que el llamado a integrarse y seguir en esta lucha es decisivo para la educación de nuestros jóvenes y nosotros como trabajadores al servicio de la misma.